Esto es Lilith en CDN. Buenas noches, familia. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este su programa, su espacio, La Casa de Todos, Lilith en CDN. También la fórmula antinovelas. Muchas bendiciones para todos. Estamos en jueves llenos de energía y siempre con las expectativas de que, que todas las cosas siguen fluyendo y mejorando. Así es que ya lo sabe, usted relájese y coopere, como dice una prima mía, y siga adelante, que siempre hay una nueva luz que sale cuando está más oscura la noche. Vamos a hablar hoy, les cuento el contenido que está buenísimo. Marketing y comunicación política. Ya lo sabe, todo lo que está al día, lo que vemos desde la perspectiva de un mercadólogo y publicista, que es una óptica muy interesante también y educada, pero sobre todo tratar de comentar, y usted también forme parte de este conversatorio, cómo vemos la situación política actual. Carlos Azar, publicista y presidente de CASAR DDB, está aquí con nosotros para acompañarnos. Hola. Seguimos con, pero yo puse una ficha de más, crecimiento personal y autorrealización. El pastor Carlos León, tocayo, y además amigo, que ya lo supe, conferencista y neurocoach, viene a hablarnos de este evento que va a tener él, que va a desarrollar, y la pura verdad que, bueno, el pastor es toda una estrella, todo el mundo lo adora, así es que le vamos a sacar el juguito aquí. Y cerramos con un tema muy controversial e importante, y también donde necesitamos tolerancia, donde necesitamos apertura mental y sobre todo donde necesitamos educarnos. Y hablamos de la temática, mi hijo o hija es homosexual o lesbiana. ¿Cómo lo puede asumir un padre? ¿Cómo lo puede manejar de manera que sea la más positiva posible, la que menos impacte negativamente al colectivo y a ellos mismos, a los protagonistas? Y por eso la doctora Carmen Ramírez, psiquiatra y terapeuta de parejas, viene a comentar con nosotros el tema y a darnos luz sobre el mismo. Carlos, bueno, de nuevo, porque hay que saludar. Sí, no hay problema. ¿Cómo tú estás? Qué bueno recibirte. Bien. Gracias por la invitación nueva vez. Sí, eso sí, no, eso es un fijo, ya tú sabes que tú tienes que venir a hablar de tu tema. Claro, abonado. Tú sabes que quería comentar contigo este tema porque veo una situación política, económica también, que se sepa, que la económica está dando duro en algunos aspectos, pero la política la veo en un momento de mucho cambio, de mucha incertidumbre. Bueno, tenemos un partido de gobierno que se está fragmentando. Hemos visto que el presidente de ese partido, Temístocles Montaz, decía que el partido no ha perdido nada con la salida del presidente Leonel Fernández y de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo lo ves tú, todo este escenario? Bueno, yo me voy un poquito más atrás. Realmente yo entiendo que el gobierno no tenía un plan B para lo que pasó. Y saco esa conclusión debido a que la reacción fue tardía y vemos a un Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández, que tan pronto tiene el conteo final de la Junta Central Electoral, toma una posición, pero una posición muy firme, y no solamente él, un grupo, y de inmediato se lanzan a accionar, toman una semana con una estrategia que tenía que estar ya preparada. O sea... No lo previeron, no se prepararon para esto. Yo entiendo que él sí. Yo entiendo que el gobierno contaba con que Leonel se quedara en el partido. Porque, ¿qué han hecho? Simplemente están esperando gente que salga, gente que salga y gente que salga. Entonces, esa estrategia no puede ser improvisada. Y tú has podido ver cómo consistentemente están dando noticias constantes y poco a poco, quieranlo o no, al presidente Fernández no se le puede quitar lo bien que maneja la comunicación. Es un experto. Claro. No, y ha sido 3 veces presidente, o sea, definitivamente tiene pero aparte seguidores. De eso, viene trabajando desde manejar el periódico Vanguardia, que era el del PLD. Ha sido un orador de toda la vida, pero además es una máquina política. Claro que sí. Entonces, ¿qué ha hecho? Yo entiendo que el presidente Fernández... ¿Tú crees que él sí estaba, a diferencia, vamos a decir, del gobierno, el presidente Fernández sí estaba preparado para la posibilidad de una pérdida, aunque fuera fraudulenta o no, de esta preliminar, de estas primarias, de manera que él tenía ya ese plan ejecutado? Yo entiendo que sí. Incluso te voy a comentar algo que me pasó personalmente. El día de las elecciones, de las primarias, hubo un cliente y amigo mío que como a las 5 de la tarde me escribió, ¿cuál es tu pronóstico? Y yo le dije, bueno, Leonel Fernández está ganando, pero yo cuento con la maña del poder. ¿Cómo pasó? Porque algo que conversamos en una visita que yo tuve anterior, el poder es poder.
Y para mí era muy difícil que un presidente de la República se permitiera el lujo de perder su candidato, porque como hablamos anteriormente, el Palacio Presidencial estaría vacío ahora. Entonces la reacción fue muy rápida. Esgrimieron argumentos que nunca han sido probados, se lo han pasado a la Junta para que lo pruebe. Y que la Junta no ha hecho todavía esa auditoría solicitada, esa auditoría No, final. ellos hicieron su conteo manual y están en el proceso. Lo que pasa es que ese proceso no es rápido, se toma su tiempo. Entiendo que también... Están en ese proceso, entonces. La misma oposición también está detrás de que eso se haga porque vienen 2 elecciones más. Pero aparte de eso, la parte importante de lo que el presidente Leonel Fernández está haciendo es que, y yo entiendo que parte de su plan, es adueñándose de la oposición, porque ahora es la fuerza que le está haciendo una oposición de frente al gobierno, algo que no habíamos tenido hasta ese momento. ¿Eso cómo impacta al PRM? Se ha hablado, tú sabes que aquí el dominicano opina de todo, de posibles alianzas incluso entre la Fuerza del Pueblo, y el PRM. Sí. ¿Qué opinas sobre eso? Yo lo que espero es que ellos hayan medido el impacto que eso pueda tener, porque dentro de esos acuerdos entiendo también que hay gente que estaba esperando ocupar algunas posiciones, ya sean congresuales o municipales. Y ahora mismo dentro de las negociaciones se están repartiendo de manera diferente. Y se están repartiendo a una fuerza política que no es la de ellos. Y además, que era su contrincante principal. Entonces hay que ver la reacción lógica y la reacción emocional que eso pueda causar. Y ver cómo eso rinde fruto más adelante. El hecho de que la esposa del presidente Fernández, la vicepresidenta Margarita Cedeño, que tiene una posición muy clara y muy contundente porque es una profesional también y tiene un rol de responsabilidad, fue votada, permanezca en el PLD. ¿Cómo lo ves tú de cara al escenario político y a las implicaciones que pudiera tener? Yo entiendo que ella va a permanecer en el PLD. Yo creo que las muestras que su esposo ha dado es que él le interesa solamente promoverse él. Nunca hemos visto un apoyo real a las posibilidades que ella ha tenido, que aparentemente eran muy altas, incluso para esta primaria. Esa ha sido una máquina política también, siempre ha sido muy popular Margarita Cedeño. Y lo que estamos viendo es que ella está participando en lo que es el comité político y está trabajando con toda la gente que el presidente Fernández dijo que para afuera que van. O sea, que se puede ir ahí en la puerta. Yo entiendo que eso va a definir situaciones. Es una posición difícil, pero es una posición responsable dada la envergadura de su responsabilidad claro que sí. como vicepresidenta. Pero hay algo que yo te quiero comentar y pasó por accidente. Yo creo que ha sido una indiscreción de alguien que estaba en un sitio que yo estaba desayunando con mi esposa. Y es alguien muy cercano al presidente Fernández, de otra fuerza. Y estaban comentando cuál era su estrategia. Y una de las partes que me preocupó es que dijeron que para que la estrategia de que el presidente Fernández fuera candidato a la presidencia aceptado, se tenían que llevar a la Junta por el medio. Y eso yo me quedé espantado porque estábamos en mesa frente. Entonces yo no sé si él midió a la altura que estaba hablando, pero yo dije, bueno, esto ya se complicó porque la Junta ahora tiene que fajarse, hacer cumplir las leyes, porque es algo que la Junta no ha hecho. La Junta permitió que se votara hasta muy tarde. La Junta permitió que gente hiciera campaña durante tiempos que no se pueden, como por ejemplo actualmente las vallas están puestas. Pero hay cosas que la misma Junta señalaba, y no por ánimo de ser abogado del diablo, pero lo entiendo, que la Junta señalaba que si, vamos a decir, el fraude se hace fuera del ámbito de control que ellos tienen, le hace antes de llegar al colegio, antes de llegar al lugar, o que no están violando el sistema, como en efecto ellos quisieron comprobar. No sé si se ha hecho la comprobación famosa de que el algoritmo no existió, entiendo que sí. Entonces, pero eso, la pura verdad, escapa de su control, esa parte. Y también es característica de nuestro sistema, lamentándolo mucho. Yo estoy completamente de acuerdo y entiendo que el sistema automatizado funcionó, de que hubo otras irregularidades, otras irregularidades que afectaron eso. Y que, como tú dices, quizás fuera del control de ellos, pero pudieron parar las votaciones antes. Y eso fue una decisión que tenía que tomar la Junta. Pero tengo entendido que fue porque hubo problemas de luz en algunos lugares.
pero lo entiendo, te entiendo tu punto también. Este tema de la variación en las estadísticas, tú sabes, la medición, nosotros bregamos mucho los publicistas, los mercadólogos con estadísticas, o sea que conocemos un poquito de gráficos y demás, y mucha otra gente también en otras profesiones, sobre todo economistas y demás. Pero el fin es que vimos un comportamiento del electorado en estas primarias que en el último momento se cambia dramáticamente y justamente en una sola localización geográfica en su mayoría. ¿A qué tú atribuyes eso? De que yo hablaba anteriormente. No ves ninguna explicación lógica. No, la explicación es muy sencilla. Se permitió que se votara hasta muy tarde, porque ahí hay documentos de gente que votó hasta la 1 de la mañana, cuando paralelamente se estaba haciendo el conteo. Ya. Entonces, lo que se dice, y yo no estaba ahí, es que las guaguas estaban llegando hasta cualquier hora y había gente que estaba votando ahí. Claro. Esa fue una de las irregularidades que no se han mostrado videos ni nada de eso, pero todo el mundo sabe qué pasó. Después el sistema automatizado, para mí el sistema automatizado funcionó. Lo único que para que todo funcione bien para otros, hay que desacreditarlo todo y en medio del caos yo pico. Claro, absolutamente. Pero la pura verdad es que tenemos que seguir hacia la automatización, por Dios. Yo entiendo que sí. La pura verdad es que ese conteo manual no debe ser nuestro norte. Definitivamente. Pero bueno, implica desconfianza. Entonces que tampoco le ayuda a la propia Junta en su posicionamiento, porque queremos una institución firme que tenga la confianza de que uno entienda que no se van a vulnerabilizar sus sistemas. La Junta tiene que seguir con su chequeo del sistema automatizado, hacer se diría la autopsia. Claro. Que eso todavía no se ha ejecutado. Que no se ha ejecutado, pero yo entiendo que todos los partidos que van a las elecciones les conviene que eso se aclare. Claro. Y además se invirtió una cantidad de dinero increíble. Y al país entero, Carlos. Y es la segunda vez que se invierte. Y ahora aparentemente funcionó. Qué bien. Qué bueno que digamos eso. ¿Al PRM cómo afecta todo este escenario? ¿Le suma, le resta, le multiplica o le divide? Yo creo que el PRM, como he dicho anteriormente, tiene el chance de su vida. Lo que tiene que administrarse muy bien. Y tienen que dar señales muy claras de quién es que está manejando la oposición. Porque ahora yo estoy confundido si es el Partido Reformista junto con Leonel o si el PRM, porque el PRM lo noto muy silencioso, en un momento donde debiera haber tomado el liderazgo y tomar posiciones fuertes. La otra parte es que por las alianzas que va a tener, quizás hay temas que serían temas de campaña que ninguno de los otros podrían tomar, que ellos deben tomarlos y usarlos, claro, como son los sistemas, claro. el problema del sistema de justicia, la parte de la corrupción. Todos esos temas. Yo no sé si ahora dentro de los compromisos que están haciendo para hacer sus acuerdos, eso va a quedar fuera. Y si queda fuera, queda eliminado como oposición inmediatamente. Abinader anunció que él se comprometía con un procurador independiente. Eso lo vi, eso lo vi. Y eso es interesante, porque la pura verdad que mientras más separemos los poderes, pues más independencia y más confianza, de alguna manera, más balance incluso. Y la independencia de la justicia también es importante. Muy bien. Entonces, Carlos, ¿qué tú crees que vaya a pasar ahora, para el año que viene? Vamos a decir, para mayo del 2020. ¿Cómo tú ves el escenario? Yo lo que entiendo que, aunque oí ayer... Primero febrero, sí, porque... Febrero. Vámonos directo a febrero. Aunque hay peledeístas que dicen que ellos son invencibles, yo entiendo que Balaguer fue invencible y en el 78 perdió. Yo creo que la tienen difícil para ganar. Una gran parte de su partido ha salido y no han quedado con muy buena imagen, y el mismo candidato que tienen, que tiene la mala suerte de estar amarrado al presidente Medina, al amarrarse a Medina, él tiene que estar cumpliendo las órdenes que Medina diga, o los discursos que Medina diga, como un buen ejemplo, que no lo dejaron hablar el día que Medina dijo que él era un penco. Bueno, yo sé que penco es grande, pero ese ha sido un tema que se ha sacado en contra de él. Y él necesita ahora, para poderse destacar como un líder que quiere ser presidente de la República, tener su propio tema. Claro. No solamente dedicarse a que yo soy la continuación de Medina. Claro, claro. Y hay que saber también el posicionamiento. Y lo barajan bien en lo del penco. Ya él dio su discurso diciendo yo soy el penco. Porque la verdad es que se sabe manejar muy bien la idiosincrasia del dominicano. Claro que sí. Me dicen que la Junta hace unos minutos, 50 minutos, menos de una hora, firmó con Deloitte un acuerdo para las primarias, para hacer esa auditoría del sistema. Del sistema. Sí. Muy bien. Muy bien. La forense. Bueno, eso nos están informando ahora aquí en los controles.
para que lo sepamos. Para muy que lo bien. sepamos. Sí, es porque obviamente si es para febrero necesitamos Eso va a información dar cuanto mucha antes. tranquilidad al electorado y sobre todo también a los partidos que no van a tener excusa de decir que no funcionaba. Claro. Esperando que no se encuentre un problema. Entonces, ¿qué crees tú de cara a la oposición y al PRM que debería ser la punta de lanza de su campaña? La punta de lanza es clara. Contra corrupción. No solo, todo lo que el sistema hasta ahora no ha resuelto son temas que tienen. Ahí está el problema de la electricidad, el problema de la corrupción, la falta de institucionalidad de la justicia. Todos esos son temas que si yo fuera oposición estaría con una bandera fuerte, pero además no solamente de mencionarlo, de comprometerme a resolverlos. Y compromisos que tienen que hablar de compromisos de tiempo y compromisos de la gente que yo voy a colocar en lo que sería un gabinete. Hasta ahora yo no he visto eso. He visto mucha tranquilidad de parte de Abinader y solamente están hablando de sus negociaciones. Claro. Tienen que ya centrarse en un discurso más agresivo. Asumir la oposición. Exacto, el liderazgo de la oposición. Sí, seguro. Muy bien. Entonces, Carlos, para cerrar a grosso modo, las cosas que podemos esperar. Ya vimos que entendemos que la automatización es la ruta. Y que podemos confiar en el sistema de la Junta. Sin embargo, hay muchos partidos que señalan que no están conformes con la automatización o con los votos digitales. Claro. Fue lo que te comenté al principio. Y la Junta, recuérdate que señaló que sin consenso no lo iba a hacer. Entonces, ¿volveríamos a manual? Ese es un error de la Junta. Porque la Junta tiene que tomar una posición seria. ¿La posición cuál es? Ese es el sistema que funcionó. Vamos a ver ahora la auditoría forense que se va a hacer. Y si la auditoría forense dice que el sistema funcionó, yo tengo que seguir responsablemente con el sistema. No importa lo que digan los otros partidos. Cada partido va a decir lo que le convenga. Y el que perdió siempre fue porque hubo, ¿cómo que le dicen? Un fraude colosal. Siempre. Es siempre el pataleo típico en cualquier situación de esta índole. Ya estamos acostumbrados a eso. Y yo entiendo que vamos a una segunda vuelta de alguna manera. Claro. Y en una segunda vuelta no veo al candidato Gonzalo Castillo con la posibilidad de ganar. No. A menos que ellos negocien mejor que alguien. Yo te iba a preguntar eso mismo, o sea, el flavor del pueblo. Como publicista uno siempre tiene esa conexión con lo que la masa silente, que no, a veces no es la que está tú sabes, en la parte extra pública o señalando una posición en las redes sociales, pero esa masa silente existe y es muy fuerte. ¿Cómo sientes tú la masa silente dominicana en el ambiente político? Lo que yo siento es que todo el mundo está atento a lo que va a pasar y hay una gran oportunidad que sí vamos a tener, es que podemos tener un Congreso más equilibrado. Eso va a salir automáticamente. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos la mayoría manejada por el mismo gobierno. Eso va a dejar de ser. Y eso es lo principal que debe tener un país. Balance entre el poder ejecutivo y el legislativo, donde tenemos que negociar para cualquier decisión que tú tengas. Ahora mismo hay el proyecto de presupuesto está en discusión. Hace rato lo hubieran aprobado. Claro, porque aquí el dominicano y en política en particular está acostumbrado al voto en contra. ¿Te fijas? O sea, la gente el de Leonel va a votar en contra del que le convenga y así sucesivamente. Eso lo que habla es de que el político se está desprestigiando a toda carrera y realmente lo que nos queda es buscar cuál es el menos malo. Claro. Ahora hay chance de que aparezca uno y, como dije, se comprometa. Y el único que yo entiendo que todavía no tiene historia ni rechazo es el señor Luis Abinader. Y aunque tú me digas que yo soy del PRM, no, yo estoy viendo realidades. Fíjate. No, pero yo no he dicho eso. Yo veo realidades. Tú dices realmente que esa es la única opción. Yo veo realidades. Tú simpatizas por el PRM. Son realidades, son realidades. Si yo viera que Gonzalo Castillo tiene el chance, lo dijera. Como dije anteriormente, que no había forma de que se le ganara al gobierno. Pero por eso te digo, entonces ahí hay un pa'lante y para atrás, porque si no hay forma de que se le gane al gobierno, probablemente sea el candidato de gobierno. El punto es que no es lo mismo. Tú dices que también el PRM tiene una oposición un poquito lenta, pero que no ha liderado eso. Yo estaba hablando del otro gobierno que tenía a Leonel y su fuerza dentro del partido. Claro. Eso cambió. Claro. Y Leonel dijo, es para afuera que va. Sí, Leonel lo dijo, pero entonces dice Temístocles que él no ha sacado mucha gente del partido, que el partido está igualito. Bueno, ¿qué opinas tú sobre eso? Yo de verdad, vamos a ver cuando lleguemos a las municipales y congresuales. Ahí es donde nosotros vamos a tener termómetros reales. Una cosa es reales. lo que se dice y otra cosa es lo que se siente. Porque como tú sabes, todos los políticos que van como candidatos a unas elecciones
todos ganan. Hasta el día de las elecciones Y que el que perdió le hicieron fraude. yo vi a Hipólito decir que él ganaba con 70%. Señores, el periódico y la boca aguanta todo. Gracias a Carlos Azar, señor. Es un placer de verdad siempre hablar de marketing, publicidad y política con este caballero. Vamos a una pausa y regresamos con el pastor Carlos León hablando de crecimiento personal y autorrealización. Ya usted verá. Aquí seguimos, es que me están hablando, señores, esto aquí está encendido porque llegó el pastor Carlos León, que tiene cantidad de gente que, bueno, que se siente tan identificado con su labor como guía espiritual. Y nos viene a hablar de crecimiento personal y autorrealización, todo zen, todo paz. Así Carlos, es. Te voy placer. a tutear, Carlos, porque como Claro ya que tú sí, estás claro casado que con Miguelina, la pastora, ¿cómo le decía? Ahora ella se cambió el nombre, ahora su nombre artístico es Nina. Nina, que le Sí. queda muy bien, Miguelina, Sí, Nina, le queda. eso está nítido. Pues cariño, yo espero que nos esté viendo, Miguelina. Sí, yo también, yo bueno, también, pues ya, pues. aquí tenemos el marido, ya tú sabes. La verdad que es un honor recibirte porque he oído tanta retroalimentación positiva de ti, de Gracias. tu impacto en la sociedad dominicana, de tu carrera y todo esto. Gracias. Entonces vamos a empezar por el principio. Yo sé que tú tienes mucho de qué hablar, pero ¿cómo te involucras en el ambiente del desarrollo espiritual aquí en República Dominicana? Bueno, ya yo tengo 21 años. Pero en eres esto. dominicano ya. Sí, ya yo soy dominicano, aplatanado. De origen venezolano, para de decirle al público. Sí, de origen venezolano, pero yo me fui de Venezuela hace ya 10 años. O sea que estuve viviendo en Estados Unidos, luego estuve en Puerto Rico y aterricé aquí, en República Dominicana, y bueno, aquí me casé y aquí me quedé. Ok, entonces tienes en el país ya, ¿cuánto? 7 años. 7 años. Ay, que yo entendí mal, perdón, entendí 21 Sí, años. no, 21 años en la carrera. Ah, en la carrera de guía espiritual. Sí, exactamente. Ya sí. te sigo, qué bien. Entonces tú empezaste, ¿en dónde fue ese despertar espiritual tuyo? Mira, realmente fue un despertar que viene a través de una crisis, a través de una situación de vida donde no encontraba salida, no encontraba solución, no encontraba la paz. Nací en un hogar disfuncional, a los 4 años mis padres se divorcian y ahí yo comienzo a padecer un sinnúmero de cosas como rechazo, inestabilidad emocional. Mis padres, yo sufrí este síndrome de que los padres cuando se divorcian también se divorcian de los hijos. Entonces vivían en ciudades diferentes y cuando mi papá se cansaba de mi actitud de niño, ¿verdad? Que estaba llamando la atención, entonces me mandaba donde mi mamá y viceversa. Y esto ocasionó en mí una inestabilidad emocional. ¿Tú eras hijo único de esa pareja? Okay, Sí, bien. hijo único hasta ese entonces, ya luego mi padre se casa de nuevo y tiene otros hijos, pero hijo único hasta ese entonces. Y esto desarrolló en mí esta inestabilidad laboral, relacional. No duraba en los trabajos, no duraba en las relaciones y yo no entendía por qué, a pesar de ser un buen empleado, a pesar de ser una buena persona carismática, sanguíneo. Y esto pues me trajo muchos problemas, muchas rupturas de relaciones, negocios, y yo comencé en esta búsqueda interna. El cuerpo, el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Sí. Entonces nosotros estamos muy enfocados en trabajar el cuerpo, estamos muy enfocados en trabajar las emociones, pero no estamos enfocados en el espíritu. Entonces, bueno, esta parte me tocó a mí hace 21 años, donde tuve un encuentro con lo espiritual, con Dios, y de ese momento comienzo a desarrollarme y ese es prácticamente mi fundamento. Hoy día... ¿Tú sientes que ese fue tu llamado Sí. a un propósito por el cual Total. te levantas todas las mañanas? Total, porque cuando yo vi que fue posible para mí, entendí que es posible para alguien más. ¿Se necesita ese primer encuentro, esa llamada, o se necesita ese momento de tal requiebre que tú estás dispuesto a integrarte a lo que sea, que realmente lloras y te hincas y le pides al Todopoderoso que te asista en ese momento de tanta fragilidad? Sí. O sea, ese es el momento de quiebre donde verdaderamente se siente esa conexión. Totalmente, y yo pienso que no puedes conocer al Dios de la consolación si no atraviesas tribulación. Si tú quieres conocer a ese Dios que te Se dice que consuela... el sufrimiento purifica el alma, o sea, desde Mira, muchísimos años. el sufrimiento te madura, el sufrimiento te hace pensar diferente, el sufrimiento te forma el carácter, el sufrimiento te da herramientas para soportar el dolor. Lo que antes te dolía ya no te duele. Y fíjate tú que los budistas dicen que todo es sufrimiento, que el origen de la vida es sufrimiento y que la única escapatoria es realmente el desapego. Sí, y el apego insano es una del cáncer y las emociones tóxicas más conocidas en el ser humano. Pero déjame decirte algo, crecer duele.
Imagínate si una persona crece o un niño crece de 0 a 5 años en 2 días. Imagínate los huesos, los tendones, las venas, la piel, todo estirándose, eso duele. Por eso el crecimiento debe ser paulatino, progresivo, a medida que tú vas creciendo, porque crecer duele. Cuando tú creces te caes, te rompes la rodilla, cuando tú creces tienes algún accidente, un incidente, lo que sea. Entonces el crecimiento es dolor, porque el dolor te hace madurar, el dolor te hace conocerte a ti mismo y el dolor te hace conocer tu entorno, tus relaciones, tu crianza, y eso te ayuda un poco a tú definir y descifrar tu futuro. Tú sabes que también cuando le está yendo a uno bien en tu carrera, y que eso pasa también con mucha gente que ha tocado fondo y luego cuando el éxito le sobreviene, quizás se olvida de ese momento de fondo. ¿De dónde viene? Pero lo que he visto que en el éxito no te llama la reflexión, porque mientras todo está saliendo bien, tú sientes que tú lo estás haciendo muy bien y que todo sale fantástico. Donde realmente tú te ves retado como persona a autoanalizarte, a reflexionar, es cuando realmente las cosas no están saliendo bien. Es el momento de quiebre. Y yo tengo una frase para eso: todo pasa. Claro. Cuando todo te está yendo bien, eso va a pasar. Claro. Cuando todo te está yendo mal, eso también va a pasar. Porque son ciclos de la vida. Hay momentos donde estamos bien, hay momentos donde no estamos tan bien. Entonces, cuando nosotros estamos bien, es los momentos donde debemos de aprovechar la vida para cuando vengan los momentos difíciles, estar fortalecidos en cuerpo, alma y espíritu para poder soportar y poder salir ilesos y victoriosos en medio de cualquier crisis. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a entender que como seres humanos estamos llamados a un proceso de vida, porque realmente lo bello y hermoso de la vida es el fundamento. Una base sólida. Jesucristo dijo en la Biblia, 2 hombres construyeron. Uno construyó sobre la roca y otro construyó sobre la arena. Los dos construyeron, los dos edificaron, y yo pudiera añadir a eso, los dos usaron el mismo ingeniero, el mismo arquitecto, los mismos materiales de buena calidad, los dos construyeron y la edificación se ve preciosa. Pero dice Jesucristo en la Biblia que cuando vinieron los fuertes vientos y las fuertes tormentas, el que construyó sobre la arena fue el que se vio afectado, porque su edificación fue derribada por las tormentas. Eso está como el cerdito y las 3 casas, las de palito, las Total. de... Claro, son tremendas. Total. Sigue. Entonces, el que construyó sobre la roca es aquel que a pesar de su fundamento pudo resistir a las tormentas y a las crisis. Entonces, eso pasa en nuestra vida. Todo tiene que ver con el fundamento. Todos estamos llamados a ser exitosos. Tenemos dentro de nosotros todo lo que necesitamos para ser feliz y para ser exitoso. El problema es que no sabemos que está dentro de nosotros. El otro problema Tenemos es... que ser lo suficientemente sólidos para que la tribulación no nos apabulle. Para porque que va a venir manejar tribulación. El éxito y el fracaso con igual integridad, estoicos, todos Exactamente. nosotros. Caramba, ya yo me estoy sintiendo así, ¿vieron? Me está ahí como que se me está contagiando ese espíritu. Qué bueno. Pues vamos a hablar para cerrar brevemente sobre este taller que vas a impartir, esta conferencia. Sí, esta conferencia va a ser el 7 de diciembre y nace en mi libro, que es titulado Nada es imposible, conquístalo. En este libro yo cuento un poco de mi historia, doy herramientas espirituales y herramientas de neurocoaching. Cuando escribimos este libro y lo lanzamos, he recibido mucha retroalimentación, incluso testimonios impresionantes de personas que estuvieron a punto de suicidarse y al el libro llegar a sus manos, leer el libro, entendieron que había esperanza y había una nueva oportunidad para sus vidas. Llevas este tema a una conferencia. Entonces, que va a ser el 7 de el diciembre. 7 de diciembre, en escenario 360, ahí en Galería 360. ¿A qué hora va a ser? Va a ser de 5:30 de la tarde a 9:30 de la tarde. 4 horas intensas de conferencia y además hay muchas sorpresas. No son 4 conferencias distintas, sino una sola. Eso es una conferencia taller. Es una sola, sí, es una sola conferencia taller. Ahí los participantes van a tener un cuadernillo de anotaciones, pero no son 4 horas de conferencia per se. Iniciamos con una fiesta, con un DJ, iniciamos con un party fenomenal como opening. Luego entonces venimos con la conferencia, hay sesiones de coaching en vivo dentro de la conferencia, donde tengo un equipo de monitores, un equipo de coach, que ellos están ahí apoyándome con las 450 personas que esperamos tener ese día. ¿Y las boletas dónde se consiguen? En Huepa Tickets. Huepa Tickets, sí. Perfecto. Bueno, pues ya lo sabemos, porque de verdad, yo estoy oyendo, yo dije ya, con la musiquita uno se va como liberando, ya después de ahí uno tiene la mente abierta para tomar toda esa información. Pero tú sabes mucho. Bueno, le pico algo. Nos vamos a una pausa, un placer recibir al pastor Carlos León, y ya tú sabes, Miguelina, que aquí también tenemos un espacito para ti. Vamos a una pausa y regresamos con la doctora Carmen Ramírez, que viene a hablarnos de este tema. Mi hijo o hija es homosexual o lesbiana. ¿Cómo los padres debemos asumir una situación como esta? ¿Cómo la sociedad también debe asumirla? ¿Y cuáles son las perspectivas confiables que tenemos hoy para brindarles? Vamos a una pausa y volvemos. Quédese ahí.
Atención a todos en la familia, tenemos un tema importante y qué bueno que tenemos esta mano amiga, esta profesional tan confiable para ayudarnos a develar muchas situaciones que se dan. Carmen Ramírez, psiquiatra y terapeuta familiar con nosotros. Te decía, Carmen, estas situaciones que se dan en el seno de la familia cada vez son más comunes, o sea, el homosexualismo, la comunidad LGTB y ahora hay otras siglas, merece el respeto y la tolerancia de todo el conglomerado mundial. El propio Papa Francisco dijo, ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Así es. Entonces nosotros como padres, en el hipotético caso de que un hijo tengamos la duda o de que un hijo abiertamente no los diga, se ha visto en la historia de esta cultura más convencional y más conservadora que los padres realmente reaccionan de una manera o hasta agresiva o traumática. Cuéntanos un poquito. Mira, hay que diferenciar, hay que saber que no es lo mismo ser homosexual que ser afeminado, todas esas cosas hay que diferenciarlas. Y si nos vamos a lo básico, cada ser humano tiene un sexo. Eso, ser femenino o masculino, que lo dice cada una de tus células. Si tú tienes 2 cromosomas X, eres hembra. Si tienes un cromosoma X y uno Y, eres varón. Entonces, eso es un sexo con el que nacemos. Congénito. Exacto. Eso va a determinar una serie de hormonas, eso va a determinar tu talla, eso va a determinar cómo se va a expresar tus caracteres sexuales femeninos o masculinos ya en la adolescencia, y eso no hay forma de borrarlo. Eso lo tienes desde que naces. Sin embargo, hay personas que se sienten desde niños otro sexo, o sea, y lo vemos en muchísimos casos. Eso es otra cosa, porque lo que el sentirse, el querer actuar como, eso se llama género. Género es la cantidad de roles, la forma en que debes hablar, vestirte, comportarte, según la cultura. ¿Qué pensamos en nuestra cultura? Bueno, que las chicas se ponen falditas, que vestimos de rosado, que juegan con cocinita, con muñecas, que los varones juegan con camioncitos, que juegan fútbol. Eso ya ha evolucionado, Carmen. Ya las niñas juegan fútbol. A tu nivel. O sea, en el nivel de conocimiento de gente que va a la universidad, que tiene sus hijos, que tiene acceso a mucha información buena, que trata de inculcarlo en su familia, pero en nuestros barrios todavía se le dice machorra a las muchachitas, se le dice marimacho, se le dicen palabras también a los varoncitos que no asumen el rol de género, que la sociedad está impuesta. Esperando, claro. Por ejemplo, a mí me encanta que nuestros colegios y escuelas públicas asuman que las hembras también puedan ir en pantalones. Claro. Porque el pantalón es más seguro, es más cubridor, es más cómodo. Te puedes subir por cualquier sitio, te puedes sentar de la manera que te quieras sentar y te protege más. La falda es hasta la rodilla, entonces las piernas quedan a expensas, si se cae, se golpea, se puede raspar la pierna en las hembras. Y eso ya ha ido evolucionando, como dices, pero todavía queda en el sentir. Y entrando... Que cuando seas adulta, si eres hembra, vas a ser de esta manera. Que cuando seas varón, si eres de género masculino, vas a ser de esta manera. Entrando en materia, y perdóname, porque yo quiero de verdad que te invitemos para hablar de género, que me parece otro súper tema, pero hemos titulado esta entrega como cuando ese padre recibe la noticia de que su hijo o hija tiene una preferencia sexual que él no esperaba. Que es ahí que vamos. Es ahí que vamos. Ya tenemos sexo, ya tenemos género, pero ahora vamos a orientación sexual. Cuando hablamos de orientación sexual, estamos enfrascados en el tema de con quién yo disfruto teniendo acercamiento sexual. ¿Cuál es el género que a mí me atrae? Entonces, ahí queremos, en este país, queremos verlo todo junto. Y no queremos permitirle a las hembras que se pongan pantalones o que jueguen como los varones y que se enamoren de otras hembras, de otros varones. ¿Me entiendes? La orientación sexual es algo muy personal, es algo muy íntimo, es algo a lo que debemos tener la apertura mental para entender que cada persona tiene como elegir, así como te gustan los morenos, te gustan los blanquitos, te gustan los calvitos, así mismo la persona tiene en su íntima convicción por quién decidirse. Y una cosa que estoy tratando de interpretar de lo que tú señalas es que también el hecho de que la niña, por ejemplo, le guste hacer deportes que le gustan al varón, no implica eso que va a tener una preferencia sexual por otra niña. Para nada. Para nada. O sea, para nada son tiene que ver. de la sociedad, pero
no está atado uno con el otro. No están atados. O que el niño, por el contrario, le guste quizás algo más femenino, el arte, lo que sea. No bailar. Sé, bailar no está atado eso a que entonces el chico prefiera que sean sus parejas masculinos. Eso para que me entiendan, porque tenemos el tabú de que todo esto viene junto. Estoy empezando a entenderlo porque yo pensaba eso mismo. Me frenaste varias. No, es que no vienen juntos. Tú eres de un sexo según tu nacimiento. En esta cultura nos educamos las hembras de esta manera y los varones de esta otra manera, y entonces la preferencia sexual es algo ya más íntimo, más personal. Hace poco, todavía en algunos de nuestros barrios, y algunos padres que me llevan los chicos a la consulta, todavía queremos entender como que los homosexuales son promiscuos, que son abusadores, que son esto, que son lo otro. Entonces, quizá en algún momento lo fueron, quizá algún homosexual trascendió hay por eso. heterosexuales promiscuos también, Carla. También. O sea, hay de todo en todas Hay partes. violentos también, heterosexuales. Entonces, a veces los padres me lo llevan como arréglemelo. Búsquese una operación, una cirugía, una pastilla, una inyección que le quite eso. Y cuesta mucho, varias secciones, primero a la pareja, poder poner a los padres a este nivel, que entiendan, mira, esto no tiene que ver con género, esto no tiene que ver con sexo, esto tiene que ver con quién esa persona piensa que disfruta o que va a disfrutar. He visto chicos que piensan que son, que están atraídos por varones o que están atraídos por su mismo sexo, muchas chicas también, y que nunca han tenido un encuentro, nunca han tenido un besito, nunca han tenido nada. Entonces, esa es la construcción de la orientación sexual ya se da en la adolescencia, va a tener que ver con muchos factores, no solamente lo que yo viví, no solamente el género y todos esos tabúes que tenemos, sino también con quién yo me encuentre con más cercanía, qué persona a mí me modeló, porque no es verdad que porque yo sea la madre de fulana, yo sea la única mujer a la que fulana tiene acceso. Quizá ella también se deja modelar de alguien que ve en televisión. Que tiene influencia en ella. ¿Qué tiene influencia? En las redes sociales, en YouTube y todo eso. Claro. Fíjate que sí. Que me llama la atención cuando tú mencionas que hay niños que en consulta te han dicho que creen que tienen esa preferencia sexual, pero que no han tenido la experiencia. Así Por lo es. tanto, tú como profesional asumo dirás, bueno, si no ha tenido la experiencia no puede decir que la tiene, ¿cierto? Porque no lo ha vivido. Es. Entonces, ¿cómo se construye ese imaginario de ese niño que entiende que sí, aunque no ha vivido propiamente dicho la experiencia, para ratificarlo o para estar seguro? Hablar aquí es como muy comprometedor, porque cada caso es un caso. Ya entiendo. O sea, esta persona puede entender que prefiere ser de esa manera porque vio una escena bonita y le pareció romántico y o quisiera tiene un role model que tiene ese tipo de preferencia. No, una persona que vive que tiene una orientación sexual o que es amanerado sin ser homosexual, qué sé yo, puede construirse y aspirar a eso. Ese aspiracional que tenemos todos también juega un papel importante en la sexualidad. Fíjate que también mucha gente entiende que si no tuvo orgasmo el sexo no fue bueno, que si no hubo erección, que si no hubo eyaculación, el sexo no fue bueno. Eso tiene que ver con todo eso. Y lo bueno es que en esa etapa, si somos padres, estemos acompañando a nuestros hijos. Mira, a los padres nos da mucho trabajo hablar de sexualidad. Mucho trabajo. Los papás tenemos que dejarnos de eso ya. Nuestros hijos tienen información sobre sexo todos los días. Muchos de los padres, para no decir todos, pero en su gran mayoría no quieren que sus hijos tengan trato con niños que ya tengan esa tendencia gay. Eso es algo... Que sean amanerados, sí. que ¿Qué ya... opinas tú de cara a eso? Claro que no. Nuestros hijos deben estar en contacto con todos. Nosotros debemos criar gente que sea capaz de compartir con todas las personas y entender que porque fulano eso no se pega ni se eso no se pega. Exactamente. Cada quien tiene su constructo. Ni tu hijo tiene que ser influenciado por ese Claro que no. Lo que debemos procurar es que nosotros seamos el mejor influencer para nuestros hijos. Claro. Que nuestras palabras, que nuestros consejos sean buscados por ellos y que ellos puedan entender que siempre le hablamos la verdad.
Cuando nosotros le queremos hacer cuentos de niños, le queremos pintar las cosas de azulito y rosadito, los muchachos dicen, pero mamá está muy atrasada. Claro. Mamá está muy atrasada, mamá no es un libro de referencia bueno para mí. Déjame consultar a fulano o a fulana, porque mamá siempre viene con su cosa de la iglesia y eso no sirve para nada. Entonces, estar con nuestros hijos en esos momentos, hacerles saber que ellos pueden tener acceso a nosotros, sin que nosotros le digamos, nos sonrojemos, le demos una pela, lo mandemos de vacaciones obligadas a algún sitio, lo pongamos de castigo, saber que ellos están experimentando Cuando llega siempre. ese momento, Carmen, perdóname, pero es que tú sabes que llega ese hijo y le dice a su padre, los padres que nos están viendo que pudieran haber vivido una situación como esa, y le dice, mira mamá, o él como padre o madre se dio cuenta ya fehacientemente de que en efecto su hijo tiene una preferencia sexual que es homosexual o lesbiana. ¿Cómo debe ser cómo debe internalizar, digamos, esa información y cómo debe manejarse con su hijo? Que digamos que ya es un adulto, por lo menos un adolescente ya... A eso voy. He visto jóvenes de 13, 14, 15, 16 años que papá y mamá están preocupados porque su mejor amigo pasa demasiado tiempo con él, porque le guarda cosas muy especiales, porque si se ponen bravos, él se pone en duelo como si fuera una pareja, entonces piensan, oye, cuidado si mi hijo está viviendo una experiencia homosexual. Pero también veo que quienes dicen, óyeme papá, ya las cosas son de esta y de esta manera, son los adultos. Claro. Son esos jóvenes ya de 20, 21, 23 años que ya tienen acceso a medios productivos que dicen, ¿tú me aceptas como soy o me sueltas? Que esta generación no quiere vivir, tú sabes, en el closet, no quiere vivir de las apariencias y no se siente culpable por eso, quiere ser más espontáneo, más transparente. Cualquiera que sea la edad, primero tu hijo en las primeras edades, 5 años, 7 años, 8 años, no tiene por qué traer esos temas. Si está trayendo esos temas, alguien le está filtrando información que él no debería recibir. Pero si ya la tiene, es hora de hablar. Ya no tiene Aclárale todo. Ya, hay que hablar de eso, hay que buscar la información, hay que hacerle saber, sobre todo hay que hacerle saber cuáles son sus partes privadas, que no debe tener acceso a los demás. Si ya es un adolescente y está experimentando y se siente atraído, lo mejor que puedes hacer por tu hijo es hacerle sentir que lo aceptas. Tú sabes que aquí en Los Controles me están diciendo esto que me parece interesante, y las madres o los padres que pueden influir en la sexualidad de sus hijos sin darse cuenta, porque ponen al niño que le ponen muchas cositas y lo ponen muy afeminado, o sea, eso es esa me influencia. Ha pasado, hay gente que esperaba un varón y lo viste de azulito y sigue pensando en que va a ser piloto y sigue pensando en cosas de roles de varón, y eso, como dije anteriormente, no tiene que ser un indicativo obligado de sexualidad. Eso pudiera ser, ese muchacho dice, no, pero mamá me está criando de esta manera y a mí lo que me gustan son las hembras, porque acuérdate que la sexualidad va construida como en otra vía, como en otro way. Entonces, si mamá o papá está pensando, tiene esa idea, esa preocupación, duda. Esa duda, lo más importante es que lo hagas sentir aceptado. Oye, sea como sea, yo estoy aquí para ti. Tú eres mi hijo, no importa lo que tú prefieras, lo que a ti te guste, lo que no te guste. Te amo. Incondicionalmente. Si es que tu hijo ya está teniendo contactos sexuales, es necesario que tú lo informes y lo orientes sobre la protección. O sea, no es lo mismo tener un hijo homosexual que tener un hijo homosexual con VIH. Claro. ¿Verdad? ¿Verdad que no? Ni con hepatitis B, ni no es lo mismo que lo contrajo a los 15 años, y tú te das cuenta a los 25 años cuando ya tiene un cáncer hepático. ¿Verdad? Entonces, si te abres a la información, permites que tu hijo se proteja y total, tu hijo va a definirse como él entienda. Claro. Cuando estamos a esa edad, poco podemos hacer para decirle, mira, conviértete a esta iglesia, inscríbete en este partido, Carmen, perdóname, disfruta la sexualidad de esta manera. No existen homosexuales arrepentidos, eso se dice en el argot popular, o sea, de que el que ya tiene su preferencia la tiene y punto. Pues te cuento que sí, La preferencia
preferencia no, la orientación sexual. Con quien la persona disfruta su sexualidad puede cambiar a través de los años. Pero mira Angelina Jolie, que ella, ¿cómo se llama eso? Que se me olvidó. Todos los bandos. Claro, pansexual. Pansexual. Sí, ¿El pansexual cómo se define en específico? Una persona que disfruta su sexualidad con cualquier cosa. Con cualquier cosa, con una persona, con otra persona, de sexo este, de sexo aquel. El escandalizarse, porque cuando tú dices pansexual, yo quisiera ser como más, tú sabes, como, pero el escandalizarse con esto implica que verdaderamente uno no está teniendo aceptación a la diversidad del mundo, ¿cierto? Eso significa. O sea, es un momento de reflexión para tú decir, oye, eso no es nada que sea pansexual, no tienes por qué escandalizarte. No, porque al final ella lo disfruta contigo, la sexualidad. No te implica. Eso no es a ti que ya te va a entrar. No, no es a ti. No te implica, no tiene que ver contigo, es una vivencia íntima. Me gusta y no se debería juzgar moralmente. Pero claro que no. Eso es muy importante. No tienen que ser ladrones, no tienen que ser obscenos, no tienen que ser, qué sé yo, poco transparentes, no tienen que ser agresivos, no tienen que ser locos, no. Y todo eso existe en el ambiente heterosexual y mucho. O sea, todo y de a paquetes. Entonces no tenemos que sindicar a una persona por su preferencia, por su orientación, como le quieras decir, no le tienes que sindicar unos ciertos roles o tabúes de esos que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, ante un hijo adulto, aceptación, no negociar ese amor de madre o padre. Para nada. Una escogencia, tratarlo con total normalidad y orientarlo en función de cómo protegerse. Claro que sí. Y en el caso de los niños... Niños que tengan información sobre sexualidad, tienes que abrir los ojos, tienes que cuidarlo más y tienes que empezar a hablar de eso. Si ese niño está recibiendo información, es inadecuado para los niños de menores de 10 años recibir información sobre sexualidad. Adolescencia, bueno, mi hijo, estamos en la etapa donde tú te vas a conocer, donde tú vas a recibir información sobre eso. Qué bueno que me tienes al tanto y vamos a seguir hablando sobre eso. Y veremos, y lo que tú decidas al final va a estar bien. Claro que eso sí. es algo importante para decirle a un adolescente. Muy importante. Lo que tú decidas al final va a estar bien. Te voy a amar siempre tal y como eres. Mira, tuvimos mucha gente que se incluyó en una iglesia porque no lo dejaban casarse para poder encubrir su homosexualidad. Claro, eso es lo que más tuvimos mucha gente que tuvo que, por ejemplo, no quiero excusarlos, pero por no entender que podían vivir su sexualidad, quizá gente de esa se dedicó a abusar de otras personas, de niños, de adolescentes, de personas inconsultamente. Sin embargo, si pudieran vivirlo de una manera libre, como lo vivimos todos, que la sexualidad es algo muy íntimo, que nadie tiene que vernos teniendo sexo, quizá, y sin quizás también, esas personas pueden vivir sin esa sensación de rechazo y pueden vivir mejor y en más libertad. Claro, porque muchas veces el rechazo es el que crea esos cuadros de agresividad o de daño a la sociedad o de retaliación, sí, porque se siente ese resentimiento de haber sido maltratado o desconsiderado y se le hace mucho bullying a los homosexuales. Sí, tienen mayor índice de depresión, tienen mayor índice de intentos de suicidio, tienen mayor índice de trastorno de la personalidad. Y en algo tiene que ver el rechazo, esa camisa de fuerza que le queremos imponer. Bueno, pues me ha encantado porque he aprendido un montón, Carmen. De verdad, la verdad que es toda una cátedra. Yo de verdad me organicé de verdad muy bien con el tema. Muchísimas gracias a la queridísima Carmen Ramírez. Nos despedimos. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Espero que para usted haya sido tan aleccionador también a establecer más tolerancia, más receptividad, más entendimiento y a ser menos jueces y menos moralistas, porque a veces el que es más moralista está tapando una fachada que puede tener tremenda sorpresa ahí dentro. Bueno, así nos despedimos. Gracias de nuevo y Dios me los bendiga. Mañana nueva vez aquí nos juntamos.